Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy muy feliz porque les voy a contar sobre un libro que les voy a decir, la verdad es que es de mis favoritos. Lo estaba pensando mucho, pero sí lo pongo en mis top favoritos. Quiero preguntarles, después de que vean este video y si ya han visto los anteriores de los libros del Conde de Montecristo, de Los Miserables y de este, ¿qué sienten que tengan similar? Porque, no sé, me puse a pensar que tienen muchas similitudes, pero bueno, se los dejo a su criterio. Ustedes comenten igual. El día de hoy les vengo a traer este libro. Antes de decirles cuál es, bueno, igual ya saben por el título, les quiero contar cómo llegó a mis manos. Resulta que yo ya había terminado de leer un libro, entonces yo me puse a buscar en Pinterest, en Asterix, algunos libros que recomendaban, ¿no? Que se veían bonitos, pero a mí me gusta mucho leer de desarrollo personal, pero a veces se me hace un poco tedioso y depende también qué autor, y a mí me gustan más sobre historias, porque siento que hay historias que tienen mucha moraleja que brindarnos. Entonces dije, a ver, uno que tenga moraleja, que me guste, no sé, estaba buscando varios y de repente veo este y empecé a buscarlo en Amazon y se los recomiendo mucho porque ahí te dan las estrellitas de las personas, qué tal les pareció, si les gustó, si lo recomiendan, y dije, jalo, lo voy a pedir. Lo pedí, no chicos, al principio me aburrió un poco porque sí tiene momentos históricos y no me desagrada la historia, creo que es muy importante que la conozcamos, pero sí se me hace pesada. Entonces, conforme lo iba leyendo, dije, ay, sí lo seguiré o no lo seguiré. Porque yo les soy honesta, yo trato de darme la oportunidad de que si no me gusta un libro, lo dejo de leer. Antes era muy obsesionada que tenía que leerlo, que tenía que terminarlo, y hoy en día es, no, a ver, Kat, si no te gusta, ¿por qué estás ahí? Date la oportunidad de soltar, y hasta la página 200 y tantas lo he hecho con otros libros, pero en este algo me decía que hay algo más. Seguí mi corazonada, lo terminé, me hizo llorar y justo lo terminé el año pasado en estas mismas fechas y sí sentí algo, y sobre todo siento que las personas aprendemos mucho desde las historias de los demás. Cuando tú compartes lo que tú viviste o lo que yo viví, podemos empatizar, podemos conectar, y por eso me encantan los libros que cuentan una historia, y más cuando fue una historia real, como La bailarina de Auschwitz. Es de Edith Eger. Les voy a leer lo que dice arriba. Dice, este libro es un regalo para la humanidad, una de esas historias que nunca quieres terminar de leer y que te cambian la vida para siempre. Premio Nobel de la Paz. La neta, se lucieron con este libro. Y bueno, hoy les voy a compartir lo que me enseñó cuando yo lo leí, así que bienvenidos a un nuevo video. A veces creemos que los libros nos van a hablar solamente del dolor y que vamos a tener que llorar, pero hay libros que no solo te hacen llorar, o sea, sí también, y más si eres chillona como yo, pero sino que también te hacen despertar. Y hoy te vengo a contar sobre este libro que me tocó el alma profundamente. No solamente una historia del Holocausto, porque sí, me sorprendió mucho cuando lo empecé a leer. Yo había escuchado muchas historias en algunos videos, pero cuando leí específicamente esta, y más con la intención que tenía la autora, no, se los juro que fue totalmente diferente. Es una historia con un lenguaje muy universal, el lenguaje humano. Es decir, en esta historia podemos conectar todas las personas. Hay heridas que nosotros no podemos ver que tenemos, pero este libro me ayudó a mirar las mías con mucha compasión. Una de las cosas más poderosas que entendí a partir de leer este libro es que el trauma no se supera ignorándolo. Es decir, muchas veces queremos olvidar las cosas, evadirlas, hacerlas a un lado, porque es muy fácil. Es un mecanismo que todos tenemos, que no queremos enfrentar ese dolor, esa situación, ese pasado, porque sabemos que conllevan muchas situaciones más, que es un proceso complejo, que lleva su tiempo, pero saben, sanar es recordar también, pero sin que te duele igual. Sanar es contar tu historia sin que te destruya por dentro, porque algo que yo he aprendido es que cuando tú expresas lo que sientes, cuando tú compartes tu vida, compartes tus experiencias, cuando tú lo estás hablando, también lo estás soltando y cada vez te duele menos. Desde la psicología sabemos que lo traumático se guarda en el cuerpo. Lo que no se expresa con nuestras propias palabras, lo grita nuestro cuerpo, con ansiedad, con síntomas de bloqueo. Y Edith vivió esto profundamente. A través de su experiencia aprendí que la única manera de sanar el dolor es caminándolo, con verdad, con ternura y sin juicio. Y lo más bonito es que no lo dice desde el drama.
sino desde la esperanza. No como una víctima, sino como una mujer que aprendió a reconstruirse desde cero, desde una página en blanco. La resiliencia no es fuerza bruta, es ternura consciente. Siempre nos han dicho que ser fuerte es aguantar y soportar, pero Edith me enseñó algo diferente, que ser resiliente no es caerse, es elegir levantarnos desde una manera muy diferente. Aunque la palabra resiliencia no haya nacido en la época del Holocausto, creo que a partir de ahí empezó a tener un significado muy humano, porque hay historias como la de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, y esta de Edith, que nos muestran que el alma puede romperse y aún así volver a levantarse. Esto es la resiliencia, no solo seguir viva, sino elegir vivir con sentido. En la psicología se han estudiado cómo ciertas personas, incluso con historias muy duras, logran rehacer su vida. Pero no es porque no duela, el dolor va a estar ahí. Es porque encuentran red, sentido y recursos internos que todos poseemos para poder sobrellevar la situación. Y este libro es justo eso. Un mapa de resiliencia viva. Es una prueba de que ni tú ni yo podemos elegir lo que estamos viviendo. Eso está muy claro. Está fuera de nuestro control, no está a nuestro alcance, pero sí puedes elegir qué haces con eso. Y ojo, hablo de las decisiones, porque a veces nos confundimos de que tú puedes elegir cómo sentirte al respecto. Nuestras emociones no las podemos controlar del todo. A veces no podemos elegir simplemente dejar de estar triste, dejar de enojarnos. Son emociones muy normales, tuyas, mías, y ninguna emoción es mala. No podemos cambiar eso, no podemos quitar eso, pero sí podemos cambiar nuestras acciones. Son cosas muy diferentes, la acción y la emoción. Yo creo que todas las emociones son importantes. Una no es más que la otra, sino que todas tienen un propósito de estar. Y el sentirlas significa que estamos viviendo. Pero claro, podemos gestionarlas. Es como un músculo que debemos saber entrenarlo y que lleva su tiempo. Pero no te sientas mal y culpable porque estás sintiendo algo. El perdón como un acto radical de la libertad interior. Esto fue uno de los aprendizajes más impactantes para mí de este libro. A veces creemos que el perdón solamente es decir, está bien, todo está bien, no pasa nada. Pero Edith te muestra que perdonar no es justificar, es dejar de vivir en esa prisión del rencor. Pero ahí les va, esto que todavía me choqueó más. Perdonarse a uno mismo por haber sobrevivido, por haber sentido odio, por haber estado rota. Les voy a leer un poema que me llegó mucho, que es sobre el perdón a uno mismo, porque hablamos mucho del aprender a perdonar, a soltar a las personas que nos hayan ofendido, pero a veces nos olvidamos de que también hay mucho que perdonar hacia nosotros mismos. Perdón por las veces que me hablé con rabia, cuando lo único que necesitaba era un abrazo. Perdón por quedarme donde ya no florecía, pensando que era lo único que merecía. Perdón por exigir tanto de mí cuando estaba rota en silencio. Por fingir que estaba bien solo para no incomodar a nadie. Perdón por no escucharme, por callar mis sueños y gritar mis miedos. Perdón por creer que no era suficiente cuando siempre lo fui, aunque no me lo dijera. Hoy no me juzgo, no me castigo. Hoy me miro con ternura, como se mira a un niño que ha caído y aún así quiere volver a caminar. Hoy me abrazo con todas mis heridas, con todos mis errores, con todo lo que soy, porque no hay amor más valiente que el que empieza en uno mismo, y no hay perdón más sagrado que el que se regala desde el alma. Este fragmento lo leí y me llegó mucho. Siempre tienes una elección, inclusive cuando crees que no. Una frase que me atravesó mucho fue cuando Edith dijo que no podías controlar lo que te hacían, pero sí podías controlar cómo responder ante ello, lo que les decía anteriormente. Desde la logoterapia, Viktor Frankl decía algo similar. A un hombre se le puede quitar todo, excepto una cosa: la libertad de elegir su actitud ante alguna circunstancia. Y eso es algo que me enseñó mucho este libro, que aunque estemos rotos, tenemos un espacio de poder elegir qué hacer, cómo actuar. Yo les voy a dar un ejemplo. En terapia yo he hablado mucho que a veces siento que soy muy impulsiva con mis acciones, que no las pienso, y es algo que no es tan fácil de entrenar ese músculo. Pero justo mi psicóloga me dijo, a ver, Kat, algo que te puede ayudar mucho es
Aléjate de la situación, aléjate de la persona, date tu tiempo y después, cuando sientas que puedes hablarlo, expresarlo, tengas más claridad y más tranquilidad, habla, comunícate. Hazlo, porque si es importante para ti, entonces es necesario que lo expreses. Pero también como lo hacemos, cuando tenemos ahí el sentimiento bien palpable, evidentemente no va a salir nada bien y va a ser un desastre total, una bomba atómica. Cada uno es muy diferente y funcionamos distinto. Personas que tal vez no son tan temperamentales, hay personas que saben controlar la situación, somos muy distintos y eso es lo maravilloso de ser humanos. Pero justo volviendo, esa pequeña lección que nosotros tenemos la oportunidad de pensarlo, de, ¿sabes qué? Sé que puede haber consecuencias, sé que puedo lastimar a alguien, sé que voy a decir algo que realmente no siento, pueden cambiar el rumbo de la situación y en este caso o en este libro de la vida de Edith. Reflexión personal. Este libro me hizo pensar mucho sobre mis propios silencios, en mis heridas que no he querido ver y que siempre trato de ocultar, en esas veces que he sido dura conmigo misma, exigiéndome sanar, hacer muchas cosas, en la productividad, sanar sin dolor, cuando sé que eso es imposible, y en otras cosas más. Edith me enseñó que no hay una forma correcta de sanar, que cada quien lo hace a nuestro tiempo y a nuestro propio ritmo, que no hay una receta secreta ni una fórmula que pueda funcionar para ti o para mí. Reconocer que somos diferentes, que hemos vivido cosas muy distintas y por ende tenemos que actuar de una forma muy variada, pero que funcione con nosotros, con lo que necesitamos, con lo que somos. También me enseñó que el alma no solamente se rompe una vez en tu vida, no, se rompe muchas veces en cada etapa de nuestra vida y es vivirlas, pero sobre todo con amor, con compasión. Pero claro que tenemos la oportunidad de en esas temporadas de nuestra vida el reconstruirnos, el hacer una figura hermosa para nuestros ojos. Esto es todo lo que me enseñó este libro. Ya se están dando una idea tal vez de lo que trata. Espero que les haya gustado mucho el video. La verdad es que estoy muy contenta de haber compartido esta experiencia tan bonita. De verdad les recomiendo mucho que ustedes se den la oportunidad de leer esta historia. Una historia muy real. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Nos vemos en un próximo video o tal vez en un live. Hasta la próxima.